Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, como se encuentren. Un saludo especial a cada uno de ustedes, mis queridos tesistas, seguidores de mi canal. Hoy día vamos a trabajar lo que es TED Student para pruebas independientes. ¿De acuerdo? Que también le llamamos una prueba T no pareada. Podemos decir que esta es una herramienta estadística que nos permite determinar si existe una diferencia significativa entre dos grupos que no están relacionadas, así como la prueba de TED Student relacionada que era un antes y un después, pues se puede trabajar ahora con una prueba control y experimental. ¿Cuándo se utiliza la prueba T para muestras independientes? Cuando queremos hacer afirmaciones sobre una población basándonos en dos muestras independientes. A ver, por ejemplo, podríamos comparar el salario de varones y mujeres, ¿no? Cómo está trabajándose, dado que no podemos preguntar a todas las personas tomados como muestras aleatorias y aplicarlos a esta prueba para inferir una población completa. ¿De acuerdo? Entonces, las muestras independientes existen sea para control y experimental, que podemos trabajarla, por ejemplo, en una tesis experimental. También podemos trabajarlas un grupo de teórico normal, que es un salario de varones y un salario de mujeres, ¿verdad? Entonces, esa es una situación de comparación con T de Student. Entremos un rato para poder hablar lo que es el TED Student y vamos a ver lo que es las comparaciones de medias. Hablemos de acuerdo al Hernández Sampieri, que nosotros conocemos lo que es el diseño experimental y no experimental. En la no experimental también puedes usar lo que es el TED Student, pero siempre y cuando haciendo la comparación de promedios. Cuando nosotros trabajamos, vamos a enfocarnos esta vez a una tesis experimental, puesto que nos estuvieron pidiendo nuestros compañeros de una universidad allá de Colombia, de nuestro amigo Ariza, para poder realizar esto, y definitivamente lo vamos a hacer con uno de sus datos que realizó en su investigación. Por eso me voy a enfocar más y les voy a dar un breve repaso acerca de ello. Tenemos nosotros un preexperimento y una cuasi experimental basado en el diseño experimental, ¿de acuerdo? El preexperimento se diferencia con la cuasi experimental de un grado de los grupos de experimental. Un preexperimento solamente puede tener un grupo experimental, hacemos la intervención y hacemos lo que es el pre y post. La cuasi experimental se caracteriza porque ya tiene un grupo de control. Un grupo de control para poder definir. Si tenemos el grupo de control, hacemos las evaluaciones al grupo de control y grupo experimental y comenzamos a hacer la intervención en el grupo experimental. ¿De acuerdo? Y luego después, terminada la intervención en un periodo de tiempo, hacemos también las dos intervenciones, o sea, las dos evaluaciones. Perfecto, entonces, en ese entender nosotros tendríamos este tipo de trabajos. Tenemos la preexperimental donde trabajamos el grupo experimental, hacemos la intervención y hacemos nuestros grados, o sea, la intervención y hacemos también la evaluación post. ¿De acuerdo? Entonces, esta prueba nosotros lo podemos trabajar con un TED Student de pruebas relacionadas, de un pre y un post, ¿verdad? De un pre-test y un post-test y lo trabajamos. Previa prueba de normalidad, que si tenemos distribución normal. Y si es que no tenemos una distribución normal en la prueba de normalidad, trabajaríamos con test de Wilkinson. En las tesis cuasi experimentales, en las tesis cuasi experimentales, ya empezamos a trabajar con otros tipos. Miren, en esta parte, podemos hacer nosotros la diferencia con una prueba T de pruebas independientes. ¿De acuerdo? De pruebas independientes. Ahora, a esta parte que es el post, también lo podemos hacer nosotros una T de student, ¿verdad? Una T de student de pruebas de independientes. ¿Cuándo? Cuando tenemos una distribución normal en la prueba de normalidad. Si es que no lo tuviéramos, tendríamos que trabajar con Human de Whitney. Esta con Human de Whitney y el otro también. Pero en este caso no vamos a tocar eso. Entonces, lo que vamos a hacer en este instante es trabajar estas dos cosas. Sea para el antes y sea para el después.
Entonces, si nosotros estamos haciendo acá una prueba independiente y aquí también otra prueba independiente, podemos hacer esas comparaciones. Ahora, por la situación del preexperimental, en esta partecita que estamos viendo solamente en la experimental, como te lo pida tus objetivos específicos, tú lo puedes trabajar con TEDstudent de pruebas relacionadas, ¿verdad? Solamente, ¿cuál? La experimental de un antes y un después. Ahora, bueno, si deseas de control también puedes trabajarla, ¿no? Que sería esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, como yo estoy diciendo que son variables o muestras independientes, ¿cómo me dejo entender? Me dejo entender que este grupo, esta muestra, es diferente al grupo experimental. El control es diferente. Por eso dice muestras independientes. ¿Ok? Muestras independientes. De igual forma también aquí tenemos un grupo de control y un grupo experimental. Entonces tenemos muestras independientes. Las muestras relacionales, ¿cuáles serían? Grupo de control antes y grupo de control después. La otra muestra relacionada sería grupo experimental antes y el grupo experimental después. Entonces, en esos casos nosotros trabajamos el TEDstudent de pruebas relacionadas y también cuando ya trabajamos con grupo de control se complica un poco para poder hacer incluso nuestro baseo de datos. Les hablaba de la distribución de la prueba de normalidad. Hemos hablado bastante en los otros materiales para poder ver la prueba de normalidad, para qué nos sirve y cuál es la finalidad de ello. Estoy abriendo SPS 27, para lo cual nosotros vamos a sacar nuestra prueba de normalidad de los datos. En este caso voy a presentar los datos de una tesis que me pidió uno de mis seguidores por interno, que me dijo que estaba trabajando notas de inglés usando aplicativos, de acuerdo, aplicativos o a la inteligencia artificial, qué sé yo, no puedo decir también el nombre, al menos que tenga alguna auspiciación. A ver, tenemos las notas de inglés de una cantidad de alumnos, de 28 alumnos, que se agarró un grupo de control de una sección y la otra experimental de otra sección. Entonces nosotros tenemos aquí un grupo de control, un antes y un después, usando aplicativos en el grupo experimental, y comienza a ver todas estas notitas que comenzaron a sacar un antes del grupo de control y un antes de un experimental. En este experimental usaron aplicativos para enseñar inglés y después de un tiempo comenzaron a hacer la evaluación, que sería el post-test. Entonces ahí vemos las notitas de los 28 alumnos y sacamos los promedios. Por ejemplo, en el promedio de grupo de control, en este grupo de control vemos un 11.7 y un 11.6. Entonces siempre les voy a recomendar esta situación, que sean casi iguales lo que son los promedios, o simplemente vamos a ver cuánto estamos mejorando cuando ya es post. Entonces tenemos ahorita un nota promedio de 11.7 en el grupo control y 11.6 en el grupo experimental, ¿no? Para poder definir de los 28 alumnos cuántos sacaron. Otros sacaron más, otros sacaron 13, 14, ¿no? Estamos trabajando de promedio de notas de 0 a 20, ¿ok? De 0 a 20. Listo, una vez ya pasado lo que es la experimentación o la intervención profesional, la estrategia de uso de aplicativos, vamos a llegar a tener nuevas notas. En este caso sería nuestro post-test, ¿no? Entonces aquí tenemos 13, después en control, mira, imagínense, aumentó 2 puntos promedio y el otro estamos trabajando con 16, o sea, aumentaron 5 puntos promedio, ¿no? Para poder tener exacto. Entonces, esta comparación de medias lo vamos a hacerlo estadísticamente, para lo cual nosotros lo que vamos a hacer es llevárnoslos todo esto tal cual, una copia pega, para poder sacar nuestra distribución del chi, distribución de la prueba de normalidad, ya, de la prueba de normalidad, casi digo chi cuadrado de Pearson. Bueno, a ver, vamos a definir, aquí tenemos 28 alumnos, lo he copiado y pegado al SPSS, voy a sacar la prueba de normalidad, para lo cual voy a analizar estadísticos descriptivos y explorar, ¿no?
Listo. Una vez que tengo de explorar acá, voy a trabajar los 4 escenarios. Lo voy a agarrar las dos variables en pruebas independientes. Listo. Ok, ahora vamos a ir a gráficos, prueba de normalidad, listo. Ponemos en ambos tal cual y aceptamos. Esperamos que los resultados salgan en la prueba de normalidad. Aquí tenemos los descriptivos de cada variable y aquí está nuestra prueba de normalidad. Entonces, en ese entender nosotros vamos a ver aquí que la mayoría de nuestros datos provienen provienen de una distribución normal. Recordemos que esta parte es que si los datos provienen de una distribución normal, entonces como si nada, podemos trabajar con T de student de pruebas independientes, para lo cual toda esta significancia que estamos demostrando debe ser menor a 0,05, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo nosotros para cada uno de ellos una distribución. Si P es menor o la significancia es menor a 0,05, no provendría y por ende trabajaríamos con Udeman de Whitney. Si es que todos estos están mayores a tener una distribución normal, o sea, significancia mayor a 0,05, trabajaríamos con T de student de muestras independientes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí nuestra prueba de normalidad y tendríamos que empezar a trabajar. Bueno, ese es un pequeño adelanto de poder trabajarla en nuestro TDStudent. Ahora vamos a empezar a trabajar nuestras pruebas independientes basado en un diseño experimental, ¿de acuerdo? Un diseño experimental. Entonces, en ese entender nosotros vamos a tener dos grupos. Ya les voy a enseñar a hacer cómo se puede hacer un baseo de datos para poder agrupar en un diseño experimental las pruebas de control, los grupos de control y los grupos de trabajo, lo que sería la experimental. Para lo cual vamos a ir a la vista de variables. En esta parte de la vista de variables vamos a poner lo que es nuestros grupos, ¿de acuerdo? Lo que son nuestros grupos. Entonces, el nombre de grupos ponemos y aquí en valores vamos a poner que la 1 va a ser el grupo control. ¿De acuerdo? Va a ser el grupo control. Listo. Y la 2 va a ser el grupo experimental. Me estuvieron pidiendo esta, ¿no? Por favor, hazlo de un grupo control experimental, ¿cómo lo podemos hacer? Luego después vamos a tener el antes y luego después vamos a tener el de post, el antes y el después, para tener de esta manera. Esta es nominal, ¿verdad? Nominal. Y los demás todos son escalares, como son de trabajo. Listo, regresamos acá y ponemos nuestros grupos. Recordemos que tenemos 28 alumnos del grupo control, entonces vamos a completar a trabajarlo esto, vaciando los datos hasta 28. Listo, ahí tenemos. Y la otra parte sería el grupo experimental, también lo mandamos hasta 56, ¿no? Listo, ahí tenemos nuestro grupo de control y grupo experimental. Entonces lo que vamos a hacer es importar los datos o simplemente copiarlas y pegarlas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en esta parte? Agarramos el grupo control, todas las notitas que está y nos los llevamos. Control C, vamos a SPSS y lo pegamos. Ya está, el grupo de control llegó ahí. Ahora aquí abajo el antes y el después también lo vamos a pegar, ¿no? En ese orden. Listo, miren, se dan cuenta, le estamos trabajando. Esta es una tesis ya normal, trabajada, ¿no? Listo, ¿no? Lo hemos pegado. Ya hemos terminado lo que es el baseo de datos. Una vez que hemos hecho el baseo de datos, ahora vamos a comenzar a hallar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros podemos trabajar, digamos, hace rato lo que hablaba de un diseño experimental, vamos a tener un antes y un después.
¿verdad? De un grupo de control y un grupo experimental. Entonces, pero si nosotros agarraríamos solamente en esta partecita, entonces ya no tendríamos el después, por ejemplo, ¿no? Ya no tendríamos el después, solamente tendríamos el antes. Entonces, ni siquiera antes. Por ejemplo, aquí podría poner yo, dense cuenta, para poder trabajar grupo, una tesis no experimental en este caso, poner el grupo o género, digamos, hace rato como estaba poniendo el orden. Género, aquí voy a poner, ¿qué? Femenino, masculino, ¿verdad? Entonces ahí lo voy a llenar todos sus salarios, sea para las mujeres y sea también para los varones. Y lo voy a trabajar basado en eso. Entonces, vamos a sacar ahora la muestra. Vamos a sacar lo que es el TED Student. Vamos a sacar el TED Student, para lo cual vamos a ir a comparar medias, ¿ok? A comparar medias y ahí tenemos las muestras independientes. Prueba T de muestras independientes. Entramos aquí y vamos a trabajar, por ejemplo, el antes nada más. ¿Ok? El antes. Grupos. Ya, entonces, en la variable de pruebas sacamos el antes primero y luego ponemos los grupos, jalamos acá a las variables de agrupación. Definimos los grupos 1 y 2, grupo 1 control, grupo 2 experimental y continuamos. ¿Listo? En opciones no vamos a poner nada, tal cual lo vamos a dejar y vamos a aceptar. Nos va a salir de esta forma. Tenemos ahí un grupo de control y un grupo experimental. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a ver acá, si nosotros vamos a ver aquí, vemos un grupo de control y experimental de 28 alumnos. Entonces, tenemos en el antes 11.7 y 11.6 de promedio, con una desviación de estándar de 1.6 con 2. Hasta ahí no hay ningún problema. Lo que nos interesa es esta. Vamos a ir aquí y vamos a darnos cuenta de la significancia. ¿De acuerdo? De la significancia. Entonces, si es que nosotros vamos a obtener un antes y un después, deben asumirse varianzas iguales o son distintas. Entonces, lo que vamos a hacer es llevárnoslos me lo voy a llevar para poderles explicar lo mejor a un Word. Siempre lo hice eso para poderles explicar, ¿verdad? Entonces, aquí tengo las muestras independientes. Me voy a basar o me voy a enfocar en lo que es la significancia bilateral. Ya, listo. Entonces, lo que voy a decir es de la siguiente manera. Planteamos una hipótesis nula. ¿De acuerdo? Planteamos una hipótesis nula mencionando que los promedios son iguales. Y una hipótesis alterna que los promedios no son iguales, son diferentes. ¿De acuerdo? Listo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tengo los dos trabajos. En este caso, lo vamos a decir que el valor del SIC o el valor P que le llaman debe ser mayor a 0,05. O sea, son, en este caso, para que sean iguales. Ahora, en el otro caso sería que la significancia o el valor P debe ser menor a 0,05. En este caso, ya veríamos esa diferencia, si son diferentes o son iguales. En este caso estamos viendo una significancia bilateral mayor a 0,05. Entonces, por ende, vamos a decir que los promedios son iguales. ¿Cuándo es antes de la intervención? ¿De acuerdo? Antes de la intervención. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que vamos a trabajar con él después? ¿Qué pasa con él después?
Entonces, nosotros vamos a ver esa situación de la misma forma sacando el antes y el después. Entonces, entramos aquí y comenzamos a sacar de nuevo nuestra TEDstudent. Ok, mira, entramos aquí, comparar medias. TEDstudent para muestras independientes. Y ahora lo sacamos el de después. Vamos a analizar ahora qué pasa después de ello. Entramos acá a estadísticas de grupo y encontramos también los 28 alumnos que han estado trabajando. Y tenemos siempre aquí un promedio de 13 y el otro ya es 16. Aumentó bastante con una desviación estándar de 2.2. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros aquí en esta parte ya vemos, miren, la significancia que es menor a 0,01. Eso quiere decir que ya se cambió, ya no son iguales, son diferentes. Entonces, en ese entender, lo que voy a hacer es, me lo voy a llevar aquí. ¿De acuerdo? Entonces me lo voy a llevar acá en después. Y lo voy a copiar este mismo, ¿verdad? Este mismo para poder analizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma forma, cuando voy a la significancia bilateral, estoy viendo 0,00. Entonces, ya es diferente. Perdón, aquí sería así, ¿no? Menor, ¿ok? Menor. Ahí me equivoqué. Perfecto. Entonces, en este caso estamos viendo y lo ponemos de esta forma. Ya, entonces ahí estamos viendo que ya ha cambiado. Estamos diciendo tanto es el promedio antes y un tanto es el promedio después. Entonces, si nosotros queremos sacar en una sola tabla todo eso, sí se puede sacar, ¿no? Sí se puede sacar. Lo que tú haces es directo ir para poder hacer el contraste de hipótesis general. Lo que vamos a hacer es de esta forma. Vamos a ir a comparar medias. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ir a comparar medias, perdón. Y de muestras independientes regresamos ahí mismo, ¿no? Entonces ponemos y el antes y el después en una sola. Así directo, ¿de acuerdo? En una sola, antes y después, y ponemos los grupos, definimos los grupos y listo. Aceptamos y nos va a salir de esta forma. Nos va a salir en una sola, ¿de acuerdo? En una sola. Entonces esto agarramos y lo vamos a copiar a nuestro Word y vamos a ver esta situación. En el antes, en esta parte, en el antes, estamos viendo que son iguales. ¿Verdad? Que son iguales. Y después de la aplicación ya son diferentes. ¿De acuerdo? Ya son diferentes. En ese entender ya vamos a trabajar con esto. Diciendo ya de la forma que si es eficaz o no es eficaz. Entonces, en este caso, estamos demostrando nosotros que aquí se volvió ya diferentes y aquí están sigue iguales. Estamos mencionando que la estrategia de utilizar los aplicativos para la enseñanza de inglés en los estudiantes es significativamente eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, en ese entender, estaríamos trabajando ya también con nuestros grupos. Entonces, esta tablita que estamos viendo en estadísticas de grupos, estaría yendo también a tu tesis, ¿no? Que sería esta. ¿De acuerdo? Entonces, esta ya estarías viendo acá. El grupo de control tiene 28 alumnos en un antes y un después. Partiendo de una nota de 11 punto tantos y llegando a estas nuevas notas después de la aplicación. Viendo que viendo que hemos mejorado desde 11.6 a 16.3 de nota promedio en los estudiantes del grupo experimental. Y en el grupo de control mantenemos un 11.7, aumentando con lo que es la estrategia tradicional de enseñanza del área de inglés a 13.2 de nota, ¿no? Con una desviación estándar. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, esta desviación es en un más y menos de poder trabajarla. Entonces, en eso entender, podría decir yo, se escribe así, ¿no? 11.6
71 más menos 1.69. De igual forma también 11.6 más menos 2.9. Eso quiere decir que habían estudiantes que han sacado más notas, como también estudiantes que han sacado menos notas o alejados del 11. Eso diría lo que es la desviación estándar. Bueno, queridos amigos, TDStudent es muy fácil para poder trabajarla, para hacer las comparaciones de medias. En este caso hemos trabajado para diseños experimentales y es normal un antes y un después. Ahora, si ustedes desean trabajar también lo que es muestras relacionadas, tengo material para poder trabajar un pre y post test y cómo se halla en esos casos. El vacío de datos, si se han dado cuenta, es un poco diferente a la muestra de test relacionadas. Bueno, queridos amigos, eso sería todo por hoy. Dios me los bendiga. Cualquier duda estaré atento. Muchas gracias.